cartílago de esta parte ha sido totalmente corroído, quedando solamente la parte blanda. Por eso parece que se hubiera prolongado o extendido. Entonces, las lesiones generalmente se presentan a nivel de tejido blando, o sea, en la piel, o también en las lesiones en el nivel del tejido mucocutáneo, que está en la boca, en las orejas, en el tabique de la nariz, o finalmente lesiones a nivel visceral. Entonces, son las áreas donde mayormente son afectadas por este tipo de enfermedad. Aquí tenemos otras fotografías de estas patologías que posiblemente lo hayan observado, pero que como aún no conocemos y no hemos visto todavía, nos estamos enterando, ya cuando volvamos a los lugares donde vengamos podamos identificar uno o dos casos. Es muy frecuente, según la epidemiología, según la información, muy frecuente la presencia de estos cuadros, pero que como dan muy poca molestia, el único problema es que es estético, que se ve feo, entonces las personas no le dan mucha importancia, ¿no? Se hace una pequeña herida, siguen, y cuando ya se dan cuenta es que toda la parte cartilaginosa, por ejemplo, de la nariz o del paladar, ha sido totalmente corroído y eso se hace ya más difícil de curar y además de reemplazar. Entonces, principalmente el síntoma es de que es estético, deforma la cara. ¿Y qué es la leishmaniosis? Dice, es una enfermedad de tipo infeccioso causada por un parásito, el protozoo del género Leishmania, transmitida por la picadura de un flebótomo infectado. ¿Han escuchado hablar del flebótomo? Es un mosquito. Es el mosquito más pequeño de los que conocemos acá, los del dengue, el Aedes aegypti y todos esos, son más pequeños estos, y sobre todo son los mosquitos, las hembras, las que producen estos al extraer sangre de las personas. O sea, es un trueque, sacan sangre a las personas y si es un infectado también saca parásitos para depositar en otras personas que son huéspedes susceptibles, ¿no? Entonces, este mosquito puede resultar muy perjudicial cuando puede provocar o traspasar a las personas susceptibles que van a desarrollar la patología. En algunos lugares se indica que el huésped, no, el reservorio son algunos animales mamíferos. Y en este caso le incriminan mucho a los canes, o sea, sobre todo a los perros, ¿no? Quienes sí son reservorios permiten el desarrollo de estos parásitos con lesiones mínimas, ¿no? Lesiones mínimas, por ejemplo, una ligera alopecia que sale en la parte de los orbiculares y ninguna otra molestia. No tiene tratamiento definitivamente en este tipo de reservorios y estos tienen que llevar durante todo el tiempo de su vida esta parasitosis. La sintomatología y el daño celular que producen en los perros es mínima, no se puede observar. Por eso es que muchos perros se mantienen en la casa y como no presentan mucha sintomatología, se mantienen durante mucho tiempo como portadores y como el elemento que va a diseminar la parasitosis a través del vector que se llama el flebótomos, ¿no? Este es el mosquito que va a desarrollar esta patología. ¿Dónde encontramos? Encontramos en todos los áreas donde hay clima tropical, subtropical o llanos, ¿no? Entonces, fíjense, es un problema, como les decía, en amplias regiones, por lo tanto, tiene el carácter de endémico. Acá tenemos la figura ya de una leishmania. Como verán, tiene una porción que parece al cuerpo y una cola, un flagelo que le permite también movilidad para su circulación entre el organismo. En la parte inferior tenemos a un flebótomo, ¿no? Que está en este momento ingiriendo sangre gracias a su probóscide, que tiene una característica principal, es mucho más pequeño que los mosquitos que tenemos acá y tiene un probóscide también mucho más corto. Por lo tanto, para realizar la picadura requiere de la ayuda de otras sustancias que él
elimina en el momento de picar o abrir la puerta de salida. Y además de anestesiar, también utilizan algunas sustancias que les sirven como anticoagulante. Como su probóscide es muy pequeña, entonces provocan la herida y para que estos no se coagulen rápidamente, utiliza esta sustancia hasta que logre llenarse. Una vez que llena, generalmente trasboca, emite o vomita y en este momento es que elimina también, si es que tiene parásitos, a un huésped susceptible, si es que está alimentándose de un susceptible. Y si es un mosquito virgen que no tiene la patología, va a adquirir la parasitosis al desarrollar esta actividad. Entonces, vean, esta es una parasitosis muy parecida a la anterior, a la que hemos visto, y que también utiliza un vector, que para nosotros se llama flebotomo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Dice para esta patología. Sobre todo hay factores como para toda patología, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la malnutrición, el tema de los desplazamientos de poblaciones grandes, malas condiciones de vivienda y la debilidad del sistema inmunitario o la falta de recursos. Si hacemos un análisis detallado, vamos a ver que la falta de recursos predispone a todo lo que anteriormente. No hay trabajo, no hay sueldo, no hay alimentación, no hay buena vivienda, no tenemos una buena nutrición y no tenemos un lugar donde podemos establecernos definitivamente, predisponiendo a estas personas a este tipo de patologías, ¿no? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, sí. Bien, bien. Entonces, además esta infección está vinculada a los cambios ambientales, dice, ¿no? Como la deforestación, la construcción de presas, el sistema de riego y urbanización. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que este tipo de vectores, o sea, los mosquitos y la infección también, va en aumento o disminución debido a la presencia o no de lugares de guarida. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho, si eliminamos la guarida, si eliminamos la alimentación, si eliminamos además la presencia de líquidos para su alimentación, entonces estos vectores o van a desaparecer o van a migrar a otros lugares donde tengan las condiciones. Estos no, estos se han acostumbrado y si talan los árboles, estos se convierten en domésticos, o sea, van a vivir muy cerca de las áreas donde vive la gente y se hacen domésticos viviendo generalmente de chupar la sangre a los canes, a los perros y luego infectar a personas que no tienen protección o no se cuidan de este tipo de alimentos. Son tres casos principalmente cuando hablamos de la leishmaniasis, ¿no? Fíjense, este niño es un niño que tiene una leishmaniasis visceral, ¿no? Es la afectación a nivel de las vísceras del abdomen que provoca una hipertrofia y nos va a provocar en este caso un agrandamiento de las vísceras. En este segundo caso del varón vamos a ver una lesión como una pequeña costra úlcera, que más bien es una lesión cutánea, o sea, es una lesión que va a afectar principalmente a la piel. Es la otra clase de la leishmaniosis cutánea, la leishmaniosis visceral y la leishmaniosis mucocutánea. Afecta al área de la piel y también a los tejidos blandos o cartilaginosos, como estamos viendo acá, que los va corroyendo y destruyendo las células en la medida que va proliferando, ¿no? Son las tres principales formas de leishmaniasis que tenemos. Está la leishmaniasis cutánea. Este tipo afecta a la piel y las membranas, produciendo unas llagas que pueden aparecer en la piel. Empiezan normalmente en la región donde se ha producido la picadura del fleboto. La leishmaniasis sistémico-visceral afecta a todo el cuerpo y suele desarrollarse entre 2 y 8 meses después de la picadura del fleboto. Es frecuente que el paciente no haya advertido la presencia de llagas en la piel, pero puede tener complicaciones que resulten mortales, ya que el parásito daña
el sistema inmunitario, disminuyendo el número de células que combaten la enfermedad. En realidad es una patología que va a ir complicando y que si no se hace un tratamiento a tiempo, va a terminar acabando la vida de las personas, ¿no? En el tema de la leishmaniasis mucocutánea, como lo dije anteriormente, sobre todo se ocupa o está afectando a las áreas donde el tejido, o tenemos tejido de la piel y también, sobre todo, cartílago. Y esto corresponde a la oreja, a la nariz. En muchos casos van a ver seguramente cuando vean gráficos de personas que no tienen la nariz porque ha sido consumido totalmente por el parásito. Y no solamente eso, sino hay una comunicación de las fosas nasales hacia la boca porque todo el paladar, que también es tejido blando, es consumido por esto. Generalmente son situaciones irreversibles que provocan muchos problemas a las personas que tienen esta situación de problemas, ¿no? En epidemiología Doctor, hay en todo el mundo. Sí, la primera, la cutánea, ¿en qué tiempo se presenta? hasta La los segunda 8 dice meses. de 2 a 8. Sí, En, las igual. tres, en los tres casos. En los tres casos, generalmente el periodo de 2 a 8 meses. Cuando es cutánea, esta aparece en los dos. Es un ciclo. Si ustedes tienen una cutánea que puede aparecer a los 2 meses o un mes, es precisamente una pequeña herida, como una escarita, como una picadura que le hemos rascado y queda una costrita. Si nosotros, porque no molesta, no le dejamos y no nos damos que va creciendo, va a llegar un momento en que va a pasar al tema, al otro tipo. ¿Por qué? Porque por la circulación estos parásitos van a ir a buscar tejidos de su preferencia, que principalmente es tejido mucocutáneo. Y una vez que llegan, se instalan y empiezan a desarrollar el cuadro. Ya en el otro cuadro, generalmente terminan cuando se agravan y sobre todo son gente que no se hace ver con el médico, no está a su alcance o definitivamente no hay quien haga el tratamiento en ese lugar. Por eso les decía, en Pando, en Beni, sobre todo en los lugares donde hay zafra o cuando están ingresando a la zafra o saliendo de la zafra porque entran grupos de personas, entonces se puede ver este tipo de casos y no son uno, son muchos. Acá en Santa Cruz también tenemos muchos casos, ¿no? El único problema es que esos casos no llegan a Santa Cruz, sino directamente son derivados al Instituto Dermatológico de Jorochito. Es allá donde les internan por un periodo de 2 meses y les aplican el tratamiento con inyectables diariamente por 60 y un poco más a veces de ampollas, ¿no? Por eso es que no se ve. Ya, gracias, doctor. En la epidemiología podemos decir, todos los lugares que están de café son lugares, aquí en este mapa, son lugares donde existe esta cantidad de patología y en una considerable incidencia. Fíjense, está Brasil, está Perú, está Ecuador y está Colombia y los otros países. Igual en África, lo mismo que en los otros países. También en Bolivia, sobre todo en la parte norte que va Pando, Beni, el norte de La Paz, son áreas donde existe una incidencia considerable de estas patologías. Hoy también tenemos aquí en Santa Cruz, les decía, en el Chapare, pero que esos casos, o sea, no son noticia epidemiológica o no se advierte, digamos, su información, porque les decía, directamente de los lugares de origen son enviados al Instituto Dermatológico de Jorochito, donde les hacen su tratamiento y luego les dan el alta correspondiente. En un artículo que sacaron hace unos meses atrás, en Cochabamba vieron que la incidencia en relación a los 10 años anteriores había triplicado. O sea, gente que se pensaba que vivía en el lugar o que iban en busca de trabajo han hecho que estos casos vengan y avancen. En Cochabamba existen ya casos que se producen en el lugar, ¿no? Entonces es un tema que está creciendo, que no le damos mucha importancia porque la sintomatología y molestias no son tan graves de principio
y solamente cuando ya hay efectos muy graves, como por ejemplo la destrucción de toda la piel, la nariz, el paladar, entonces uno dice, bueno, voy a ir a consultar antes que se grave. Entonces estamos en un desarrollo de eso, ¿no? Hay en Brasil, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, Ecuador, hay casos de leishmaniosis mucocutánea. Entonces va a ser frecuente, si ustedes alguna vez van a Jorochito, ver a personas que ya tienen lesiones en la región del paladar, en la región de la nariz y en algunos en el cartílago de la oreja. Es muy frecuente. En cambio, en África tenemos la leishmaniosis visceral. Bangladesh, India, Nepal, Sudán, incluyendo también Brasil, existen casos que van a afectar sobre todo a órganos en el abdomen. Y eso nos va a provocar la sintomatología que hemos visto hace rato de un niño con un abdomen bastante aumentado, ¿no? La leishmaniosis cutánea, en cambio, se presenta en 7 países, como son en África, Afganistán, Arabia, Argentina, Brasil, Irán, Paraguay y Siria. Fíjense, en Sudamérica, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, y tiene 2 formas sobre todo de este tipo de leishmanias, ¿no? Y según estudio epidemiológico que se hizo, son enfermedades, podríamos decir, nuevas, ¿no? Que han llegado recién. Antes no existía este tipo de patología en todo lo que es América, ¿no? Han llegado junto con la gente que ha llegado a conquistar la América, ¿no? Ellos han traído justo cuando vinieron muchos tipos de patologías que han afectado y que se han quedado a vivir, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. ¿Cómo llegaron? Llegaron en las mascotas que trajeron los españoles para vivir y colonizar estos terrenos. A partir de ahí se han ido situando, viendo el medio ambiente, la forma, el entorno hacia los lugares que estamos indicando. Pero últimamente se ha visto que estos están volviéndose urbanos, están empezando a radicarse en los lugares donde hay personas y sobre todo donde hay este tipo de huéspedes intermedios o reservorios como son los canes, ¿no? Entonces, vean, es muy importante saber esto porque la presencia de esas lesiones, por ejemplo, de que nuestras mascotas se les caigan las cejas, se provoca una alopecia en este nivel, puede ser una seña de que sí están siendo afectadas por esta parasitosis. La etiología. De un momento es posible que se corte. Si se corta, me dan unos 7 minutos y luego volvemos para acabar. Y llamamos la lista antes, ¿ya? La etiología. Los vectores de la leishmaniasis son mosquitos del orden Diptera, familia Psychodidae, familia Phlebotominae y géneros. Es el Phlebotomos y el Lutzomia. El Lutzomia generalmente está por el lado de África. En cambio, la leishmania, el Phlebotomos, es la que es vector acá en América Latina y en América del Norte y parte de Europa. Tiene las formas que hemos visto anteriormente con el anterior parásito que hemos visto, ¿no? Tiene el promastigote, que más bien es una forma extracelular que utiliza el parásito para desarrollarse en los vectores, en los reservorios, donde van a desarrollarse hasta conseguir la forma de amastigote. El amastigote es una forma circular más bien, que sí ya es infectiva y es la forma en la cual ingresan por la puerta de entrada hacia las personas donde van a producir la patología. Tienen y portan un kinetoplasto, un xenoplasto, que sirve como depósito del ADN o de la proteína, que en muchos casos es la que va a provocar los daños a nivel tisular, los daños a nivel de los órganos y toda esa situación. Entonces, el aspecto es muy parecido al Trypanosoma cruzi que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, fíjense, este es una info que sacamos de un periódico
donde está indicando la cantidad de casos reportados en la ciudad de Cochabamba. En 2016 habían unos 200 casos, para el 17, o sea, antes de cumplir el año, teníamos 299 casos en el área periurbana, o sea, en la ciudad de Cochabamba. Y eso significa que este mosquito, este flebotomus seguramente infectado, ha llegado a la ciudad y se está estableciendo, produciendo casos originados en la ciudad. ¿Quiénes son los vectores? Hemos dicho generalmente las mascotas, los perros, a veces los gatos, muy pocas veces, pero la mayoría de los casos son los perros quienes están conduciendo a esta expansión de esta patología. ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de la leishmaniasis cutánea, los síntomas dependen de dónde estén localizadas las lesiones. Por ejemplo, existirá, si hay una lesión a nivel de la mejilla, vamos a tener lesiones que, aparte del prurito o del ligero dolor que hay, sobre todo es estético, ¿no? Son heridas bastante grandes, redondeadas, unas úlceras en saca-bocado que generalmente tienden a producir secreción. Es una herida, una úlcera que permanentemente está mojada. Cuando ustedes ponen un parche, van a ver que el parche o el esparadrapo que se pone encima se va humedeciendo y mojando por la cantidad de pérdida a través de la herida, ¿no? Entonces, en el caso de aquellas lesiones mucocutáneas que van a afectar a la parte superior del sistema digestivo, nosotros de pronto vamos a tener eso que se llama dificultad a la respiración y también a la deglución. Son gente que va a tener mucha dificultad en estas dos funciones. Primero, la dificultad para respirar debido a las lesiones que haya en las vías altas respiratorias, y la deglución debido a que también se va a afectar a la parte anterior al esófago, lo cual va a provocar dificultad en el momento de la deglución, ¿no? Otros daños son las úlceras. Úlceras o pequeñas heridas que se provocan en la boca, en la lengua, en las encías, en los labios, la nariz y el tabique nasal, que de principio nos van a producir una congestión nasal, rinorrea, hemorragias, y en la medida en que el paciente no controle o no cuide, puede avanzarse en la destrucción total de estos tejidos, quedando como lesiones que no van a poder repararse, ¿no? Entonces, en una de las fotografías creo que hemos visto, es que en la parte de la nariz queda solamente un orificio bastante grande, sin tabique nasal, sin la parte lateral de la nariz, y además que se ve directamente la base de la lengua, porque también todo el paladar ha sido consumido. Entonces son casos extremos que se han visto debido a que de los lugares donde estaban o en los lugares donde estaban no han tenido la atención necesaria, ni ellos han buscado la ayuda para resolver este problema. En el caso de una mayor afectación, vamos a encontrar también llagas en la piel propensas a convertirse en úlceras que se curan muy lentamente. De ahí viene es que esos denominativos que le han puesto, por ejemplo, la úlcera del chiclero, o también UTA, que así se lo llama en La Paz, ¿no? La úlcera de los chicleros, que corresponde a esas personas que van a cosechar, a hacer zafra, sobre todo goma y también castaña, ¿no? Entonces, estos generalmente por la calor no utilizan protección, ni pantalones largos, ni ropa de manga larga y guantes, que es lo que deberían utilizar, que son las áreas o los lugares donde van a provocarse estas lesiones. Generalmente es en la parte de las pantorrillas, en la parte de la parte de la pierna, que son los lugares donde se producen. Y si estas no son atendidas, se convierten en unas úlceras bastante graves, muy parecidas a las úlceras de las vasculitis o los varices, o en cambio a las úlceras diabéticas, ¿no? Entonces, muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con esta sintomatología. En la visceral, generalmente ya sabemos, son casos en los cuales existe un proceso destructivo en los tejidos del sistema digestivo. Por lo tanto, la diarrea, la fiebre y los vómitos
van a ser una sintomatología que nos va a orientar en el diagnóstico de estas patologías. Luego, la debilidad, la pérdida de apetito, que son síntomas que también en forma general se van a presentar. Aquí tenemos unas lesiones de una leishmaniosis cutánea. Fíjense, la forma, les decía, tiene una forma esférica, parece una herida en sacabocado. Les decía que tiene una exudación y generalmente tiende a crecer. En algunas personas que tienen un sistema de defensas en buen estado, estos no pasan de ser una pequeña picadura y una pequeña mácula que se resuelve. Pero en algunas donde tienen factores que van a empeorar, convierten y se evolucionan a este tipo de lesiones como estamos viendo, ¿no? Esta lesión tiene más de 1 centímetro, casi 2 centímetros. Y seguramente ven la profundidad, también tiene una profundidad considerable. Al lado derecho podemos ver, es una foto del Phlebotomus. Les decía, es un insecto más pequeño que los mosquitos que conocemos acá. Tiene una probóscide también más pequeño, por eso es que cuando se trata de prevención es suficiente que las personas puedan utilizar una ropa protectora. Estos no atraviesan ningún tipo de material que sea protegiendo a la piel, ¿no? Entonces, cuando alguien está con pantalones largos, con camisa manga larga, guantes, muy pocos lugares para que puedan picar. En cambio, si estos están con lugares desprotegidos, estos tranquilamente pueden picar y producir la patología. Esta es una imagen de una leishmaniosis mucocutánea. Si se fijan, el parásito ha ido corroyendo todo lo que es el tejido de la piel, ha corroído seguramente la parte de la mucosa de los carrillos y podemos ver parte de la lengua, ¿no? En algunos cuadros podemos ver esto mismo, pero a nivel de la nariz. O sea, toda la nariz ha desaparecido y queda solamente la parte de la lengua que se observa, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta.